¿Alguna vez te has preguntado de dónde vinieron realmente todas las personas en la tierra? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos y la Biblia solo menciona a 3 de sus hijos por nombre, Caín, Abel y Set, entonces surge una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que la humanidad entera descienda de una sola familia? La respuesta te sorprenderá, porque existe un misterio oculto en las páginas del Génesis que la mayoría de las personas nunca nota. Hoy vamos a descubrir juntos la verdad sobre los hijos secretos de Adán y Eva, aquellos que la Biblia menciona brevemente, pero que fueron fundamentales para poblar la tierra. Quédate hasta el final, porque te revelaré datos que cambiarán completamente tu perspectiva sobre los primeros días de la humanidad. Para entender esta historia, primero debemos regresar al principio. Imagina el jardín del Edén, ese lugar perfecto donde Dios creó a Adán del polvo de la tierra y luego formó a Eva de una de sus costillas. Eran los únicos 2 seres humanos en todo el planeta, viviendo en armonía perfecta con la creación. Pero, como todos sabemos, esa historia de perfección no duró mucho tiempo. El pecado entró al mundo cuando comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del Edén para enfrentar una vida completamente diferente. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. En el libro de Génesis, capítulo 4, leemos sobre el nacimiento de sus primeros hijos. Eva dio a luz a Caín, y su nombre significa adquisición, porque ella dijo, «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Luego nació Abel, cuyo nombre significa aliento o vapor, algo que resultó ser profético considerando su corta vida. Estos 2 hermanos son probablemente los más famosos de la historia bíblica temprana. Caín se convirtió en agricultor, trabajando la tierra, mientras que Abel se dedicó al pastoreo de ovejas. La tragedia que todos conocemos ocurrió cuando ambos presentaron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín simplemente trajo algunos frutos de su cosecha. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por la actitud del corazón con la que fue presentada. Esto desató una ira terrible en Caín, que culminó con el primer asesinato de la historia. Caín mató a su hermano Abel en el campo. Aquí es donde aparece el misterio que ha intrigado a estudiosos de la Biblia durante siglos. Después de matar a Abel, Caín fue marcado y exiliado por Dios. El texto nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 17, algo absolutamente fascinante. Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Espera un momento. ¿Su mujer? ¿De dónde salió esta mujer? Si en ese momento solo existían Adán, Eva y Caín en la historia bíblica mencionada, ¿con quién se casó Caín? Esta pregunta ha desconcertado a muchas personas, y algunas la han usado incluso para cuestionar la credibilidad de las Escrituras. Pero la respuesta está justo ahí, escondida a plena vista, en un versículo que la mayoría de la gente pasa por alto. En Génesis capítulo 5, versículo 4, encontramos una declaración breve, pero extraordinariamente importante. Los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Lo captaste? Hijos e hijas, en plural. La Biblia nos está diciendo claramente que Adán y Eva
tuvieron muchos más hijos además de Caín, Abel y Set. No se nos dan sus nombres, no se nos cuentan sus historias individuales, pero existieron. Estos son los hijos ocultos de Adán, las personas que raramente se mencionan, pero que fueron absolutamente esenciales para el cumplimiento del mandamiento divino de fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Ahora, hagamos algunos cálculos fascinantes. La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años en total. También nos informa que tenía 130 años cuando nació Set. Eso significa que Adán vivió 800 años adicionales después del nacimiento de Set, durante los cuales el texto específicamente dice que engendró hijos e hijas. 800 años es mucho tiempo para tener hijos. Aunque la Biblia no nos da un número exacto, la tradición judía antigua y varios comentaristas bíblicos han intentado calcular cuántos hijos pudieron haber tenido. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, sugiere que Adán y Eva tuvieron 33 hijos en total. Otros textos antiguos, como el libro apócrifo de Jubileos, mencionan que tuvieron 9 hijos y una cantidad no especificada de hijas. El Talmud, una de las fuentes más importantes del judaísmo rabínico, sugiere que Adán y Eva pudieron haber tenido hasta 56 hijos. Pensemos en esto desde una perspectiva práctica. En los primeros tiempos de la humanidad, cuando las personas vivían cientos de años, no había las limitaciones de salud y envejecimiento que tenemos hoy. Eva pudo haber tenido hijos durante un periodo de tiempo increíblemente largo. Si consideramos que pudo haber dado a luz a un hijo cada 5 o 10 años durante varios siglos, el número fácilmente podría alcanzar docenas o incluso más de 100 hijos. Entonces, volvamos a nuestra pregunta original. ¿Con quién se casó Caín? La respuesta ahora es clara. Caín se casó con una de sus hermanas. Sé que esto puede sonar impactante o incluso inapropiado para nuestra mentalidad moderna, pero debemos entender el contexto histórico y genético de esa época. En los primeros días de la humanidad, no había otra opción. No existían otras familias. No había otras líneas genéticas. Para que la humanidad se multiplicara, los hijos de Adán y Eva necesariamente tenían que casarse entre ellos. Esto no fue considerado incesto en ese momento, porque las leyes contra el matrimonio entre hermanos no se establecieron sino hasta mucho más tarde, específicamente en el tiempo de Moisés, unos 2500 años después de la creación. Además, desde una perspectiva genética, esto era seguro en ese momento. ¿Por qué? Porque el material genético de Adán y Eva era perfecto, o casi perfecto. Las mutaciones dañinas que hacen peligrosos los matrimonios entre parientes cercanos se acumulan con el tiempo, generación tras generación. En las primeras generaciones de la humanidad, antes de que estas mutaciones se acumularan, no había riesgo significativo en los matrimonios entre hermanos. Lo fascinante es que estos hijos e hijas no nombrados de Adán y Eva fueron quienes realmente poblaron la tierra primitiva, mientras que la Biblia se enfoca en la línea genealógica específica que llevaría eventualmente a Abraham, Isaac, Jacob y finalmente a Jesucristo. Existieron innumerables otras líneas familiares que se expandieron y crecieron. Piensa en esto como un árbol gigantesco. La Biblia nos muestra el tronco principal y algunas ramas específicas que son importantes para la narrativa de la redención. Pero había miles de otras ramas que crecieron en todas direcciones. Cada uno de estos hijos e hijas tuvo sus propios hijos,
quienes a su vez tuvieron más hijos, creando una explosión poblacional que permitió que la humanidad se extendiera por toda la tierra. La Biblia menciona que cuando Caín fue exiliado, él expresó miedo diciendo: «Cualquiera que me encuentre, me matará». ¿A quién temía Caín? A sus otros hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, que ya existían y poblaban la tierra. Para el tiempo del asesinato de Abel, probablemente ya había varias generaciones de descendientes de Adán y Eva viviendo en diferentes lugares. Esta revelación sobre los hijos ocultos de Adán nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que la Biblia no siempre nos cuenta cada detalle de cada historia. Las Escrituras fueron escritas con un propósito específico: revelarnos el plan de salvación de Dios y cómo Él ha trabajado a través de la historia para redimir a la humanidad. Los detalles que parecen faltar no son errores ni contradicciones, sino simplemente información que no era necesaria para el propósito principal del texto. Segundo, esta historia nos enseña sobre la fidelidad de Adán y Eva al mandamiento de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. A pesar de su pecado inicial y su expulsión del Edén, ellos continuaron cumpliendo este propósito divino. Durante cientos de años, siguieron teniendo hijos, construyendo familias y estableciendo los fundamentos de la civilización humana. Tercero, nos muestra la paciencia y provisión de Dios. Aunque el pecado había entrado al mundo, Dios no abandonó su creación. En lugar de eso, permitió que la humanidad creciera y se desarrollara, preparando el escenario para su plan de redención, que eventualmente se manifestaría en Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos descubierto hoy? Hemos revelado que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos de los que comúnmente conocemos. Más allá de Caín, Abel y Set, existieron decenas o posiblemente más de 100 hijos e hijas cuyas historias individuales no se registraron, pero cuyas vidas fueron fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Estos hijos ocultos no eran secretos que Dios estaba tratando de esconder, sino simplemente detalles que no eran necesarios para la narrativa principal de las Escrituras. Esta comprensión resuelve el misterio de con quién se casó Caín. Explica cómo la humanidad se multiplicó tan rápidamente en los primeros capítulos del Génesis y nos da una imagen más completa de cómo era realmente la vida en los primeros días de la creación. Nos recuerda que detrás de las historias famosas y los nombres que conocemos, había personas reales viviendo vidas ordinarias, amando a sus familias, trabajando la tierra y cumpliendo el propósito para el cual Dios los creó. La próxima vez que leas Génesis, recuerda a estos hijos e hijas no nombrados. Ellos son parte de tu historia también. Parte del tejido de la humanidad que Dios diseñó desde el principio. Y aunque sus nombres no aparezcan en las páginas de la Biblia, sus vidas tuvieron significado y propósito en el gran plan de Dios. ¿Te sorprendió esta revelación sobre los hijos ocultos de Adán y Eva? Me encantaría saber qué piensas. Déjame un comentario aquí abajo contándome cuál fue la parte que más te impactó de esta historia. ¿Habías notado antes ese versículo en Génesis sobre los hijos e hijas de Adán? ¿O esta información fue completamente nueva para ti? Si este video te ayudó a entender mejor la Biblia y resolver dudas que quizás tenías desde hace tiempo, regálame un like para que más personas puedan descubrir estas verdades fascinantes. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora
y actives la campanita de notificaciones. Cada semana exploramos misterios bíblicos como este, historias profundas que te ayudarán a conocer mejor las Escrituras y fortalecer tu fe. No te guardes este descubrimiento solo para ti. Comparte este video con tus amigos, familiares o en tus grupos de estudio bíblico. Seguramente conoces a alguien que se ha hecho la misma pregunta sobre con quién se casó Caín, y ahora tienes la respuesta para compartir. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos los secretos y maravillas escondidos en la palabra de Dios. Hasta pronto y que Dios te bendiga abundantemente.